Aquí estamos. Bien, en este problema nos piden determinar que el ADN-M es un rombo, sabiendo que ABCD es un paralelogramo, que la bisectriz interna del ángulo CDA corta BA en M y que la bisectriz interna del ángulo BAD corta CD en N. Entonces lo primero es hacer el dibujo de nuestro paralelogramo. Así que es lo que vamos a hacer. Dibujamos un paralelogramo. Aquí está. Y le colocamos los nombres A, B, C, D. Entonces en este caso le voy a colocar yo A, B, C, D. Luego trazamos las dos bisectrices internas que el ejercicio menciona. La interna al ángulo CDA. Tengamos en cuenta que la bisectriz debe partir al ángulo en dos ángulos iguales. Así es que vamos a trazar la bisectriz. Tal vez no nos va a quedar de forma tan exacta, pero estaría por acá. Y esa bisectriz va a cortar al lado BA en M, en un punto M. Y por ser bisectriz, pues aquí generaría dos ángulos iguales. Después tenemos la bisectriz interna del ángulo BAD. Trazamos otra bisectriz. Y esta nueva bisectriz debe cortar a CD en N. Por acá. Digamos que por aquí está N. Y por ser bisectriz, pues divide al ángulo DAB o BDA, como lo queramos ver, en dos ángulos iguales. Supongamos que le colocamos teta por ser bisectriz. Entonces la idea final es probar que el cuadrilátero ADNM, que se formaría uniendo aquí los puntos NM, que ese cuadrilátero es un rombo. Un rombo, pues es la figura que debe tener los cuatro lados iguales y también en el cual sus diagonales se bisecan. Es lo que tenemos que probar, que sus cuatro lados son iguales y que sus diagonales se bisecan. Por la misma definición de paralelogramo, que sabemos que es una figura con sus lados opuestos iguales y sus lados opuestos paralelos, tendríamos por ángulos entre paralelas, ángulos específicamente alternos internos, que este lado, este ángulo, por ejemplo, es teta. Y también podemos obtener que este ángulo de acá, por ángulo entre paralelas, es alfa. Por ángulos alternos internos entre las paralelas AB y CD. Tenemos ya entonces estos nombramientos. Con esos nombramientos ya podemos comenzar a jugar con triángulos congruentes. ¿Por qué? ¿Cuáles de los triángulos que se nos han formado ahí podrían llegar a ser congruentes? Vamos a ver alguna idea. ¿Y bajo qué criterio, verdad? Ajá. ¿Alguna sugerencia? Podríamos tener congruencia, licenciado. ¿Sí? Pero si bueno, viendo verdad, si marcamos el punto donde se intersectan, ¿Correcto? tenemos que, vaya, si marcamos un punto donde Vaya, se intersectan, le voy a poner a ese punto P. Ajá. vaya, entonces tenemos congruencia que sería lado, lado, quiero ver, espérame. Ángulo, lado, ángulo. Ajá. ¿De quién? ¿Con quién? Sería entre AMP y ADP. Y lo mismo sería con el otro, con NPD, porque coinciden los ángulos. Los ángulos.
AMP me parecido dijo, ¿cuál otro? a APM, APD y DPN. Vaya, en el caso del AMP, porque recuerden que aquí lo que sucede es que hay que tener cuidado con las congruencias, al menos en el orden que se van dando. Podemos decir que el triángulo APM, por ejemplo, es congruente con el triángulo, ADP, ¿con cuál? ADP, Con el ADP. sí. Dice usted con el ADP. ¿Por qué criterio? Ay, espérame. Es que ambos comparten un lado. Exacto. Lado ángulo, es que ahí falta ver cuál es el que tienen en común, porque ahorita solamente le estoy viendo que tienen igual un lado. Si gusta, saquemos todos los ángulos, porque vaya, como usted me dice, los dos triángulos que me ha mencionado acá, el APM y el ADP, estos dos, Son congruentes. tienen un lado en común, tienen dos ángulos iguales, por ende, el tercer ángulo tiene que ser igual, ¿verdad? Este de acá, por ejemplo, llamémosle, qué sé yo, X, este ángulo X tendría que ser igual a este de acá. Y eso no por congruencia, sino porque como ya son dos triángulos que tienen teta y alfa como ángulos, el tercero automáticamente tiene que ser igual, X con X. Entonces ya de aquí sí ya le sale que los dos Ángulo, triángulos lado, ángulo. APM y ADP son congruentes por criterio a la ángulo, lado, ángulo. Tienen teta y x iguales y el lado comprendido entre ellos es el mismo, por criterio Alá. Y ese criterio me permite establecer entonces que los lados AD y AM tienen que ser iguales. Ya demostramos ahí que dos de esos lados pues son iguales. Bajo el mismo criterio, nosotros podemos decir sin ninguna duda que el ángulo que está aquí es X también, el que está en el triángulo C, en el PDN. Ese ángulo es X y luego siempre, por el mismo criterio, el triángulo, por ejemplo, APM va a ser congruente con el DPN siempre por criterio ángulo, lado, ángulo, porque comparten un lado. En este caso, el APD, perdón, el APM había colocado. No, entonces aquí sería, para justificarlo bien, sería el APD. Ahí disculpen, es el APD, PD. para justificarlo bien. El APD, que es este de acá, es congruente con el DPN porque comparten un lado y sus ángulos son iguales. Entonces aquí sí, Ángulo, lado, ángulo también. ángulo, lado, ángulo, correcto. Y por eso le digo, es muy importante ir justificando en ese tipo de ejercicios una por una las congruencias. Uno puede ver todo el dibujo completo y analizar todas las congruencias, pero es indispensable irlas sacando una por una. Y de aquí concluimos lo que nos AD interesa, es igual que DN. que el AD es igual al DN, que es el que está acá. Ya tenemos entonces tres Tres lados. lados de nuestra figura. Luego, por opuestos por el vértice, también vamos a concluir que este ángulo es X. En el triángulo PNM, este ángulo sería X. Y en este caso sería ya por criterios, ¿qué tipo de criterios podríamos ocupar para demostrar que el MN es igual a los otros tres lados? Uh-huh. ¿Cuál podríamos ocupar? Lado, ángulo, lado sería, Lick.
Correcto, exacto. Ahí concluimos que el triángulo en este caso PNM es congruente al triángulo, ahí ustedes escogen, ¿verdad? Le voy a poner yo al APM, al de abajo. Por criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque bueno, tienen un ángulo que lo tienen los otros tres triángulos también, que es X. Además, con el APM comparten un lado. Y este lado PN, ya por las congruencias anteriores, PN se demostró que era igual a la P. Tienen que ser iguales. Entonces de aquí se concluye que nuevamente AM tiene que ser igual a MN. Y ya llegamos a probar que los cuatro lados del cuadrilátero que nos interesa, pues son iguales. ¿Qué otra cosa tendríamos que garantizar? Que las diagonales DM y AD y AN se bisecan, pero eso por las mismas congruencias que hemos ido sacando, pues han quedado demostrados. ¿Por qué? Porque las mismas congruencias, de las congruencias que hemos obtenido, se prueba también que AP tiene que ser igual a PN por las congruencias, insisto, y además se ha concluido también que DP tiene que ser igual a PM por los mismos resultados de las congruencias. También sería fácilmente demostrable que estas dos diagonales se cortan en un ángulo de 90 grados también, que es otra de las características que cumple un rombo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Básicamente aquí está resumida la demostración. Ya probamos que los cuatro lados son iguales. También las congruencias nos dan que las diagonales se bisecan porque tendríamos estas igualdades en las diagonales. Y además se podría llegar también a demostrar que se corta en un ángulo de 90. ¿Alguna pregunta? Yo no, Lick, todo bien. ¿Los demás? En un 90% lo entendí, Lee, porque eso de las demostraciones me cuesta un poco. Sí, entiendo. Algunas veces insisto, lo que cuesta quizás es aprender a la redacción, ¿no? Es lo que muchas veces nos da problemas en este tipo de ejercicios, sobre todo en geometría. La Sí, redacción. eso es lo que me da problema a mí, porque la idea de cómo hacerlo la tengo, ¿verdad? Solo que a la hora de plantear la demostración, pues es la... Sí, ahí lo que yo siempre recomiendo es, bueno, cuando uno empieza hay que escribir, pues como uno se va imaginando las cosas, todo lo que uno piense hay que escribirlo para la hora de redactarlo. Y después lean la demostración y vean si ustedes mismos se confunden, pues replanteenla, ¿verdad? Sí, gracias. Los demás, preguntas. Vaya, les dije que se podía demostrar que también se cortan en un ángulo de 90 grados aquí en el centro. Bueno, entonces no es, podría ser el centro, ¿verdad? Pero no necesariamente, sí. ¿Cómo podrían demostrar ustedes que se cortan en un ángulo de 90 grados? Ajá. Hola. ¿Cómo podemos probar que se cortan en un ángulo de 90 grados? Con el mismo criterio del anterior en el que sus ángulos tienen que sumar, la suma de sus cuatro ángulos tiene que sumar 360 grados. Entonces tendríamos que buscar el valor de estos ángulos. Quiero ver. Mm.
Sumando sus 4 ángulos. Ay, espéreme, ya me perdí. Ángel dice de que formando 4 ángulos que tienen que sumar 360 y 360 entre 4 es 90. Eso dice Ángel. Se salió el higo otra vez. Perdón nuevamente, se me volvió a ir el internet. Me estaba dando problemas, pero ya volví. Les decía que como demostrábamos que los 4 ángulos que teníamos en medio eran de 90, que el corte que se hacía era de 90. Lo que le decía Ali, como los ángulos tienen que sumar 360 grados. Correcto. Y ahí tenemos 4X. Exacto. Entonces, la sumatoria de todas esas X tiene que dar 360 grados. Tenemos que 4X es igual a 360 y dividimos. Correcto. Los 4 ángulos ya vimos que son iguales por todas las congruencias que hemos sacado, opuestos por el vértice, en fin. Entonces, los 4 son iguales, por lo tanto, la suma de ellos tiene que formar 360 y nos quedaría más que cada uno valiese 90. Con eso se demostraría también que las diagonales se están cortando precisamente en un ángulo de 90 grados. Así es que ahí tendríamos ya prácticamente el ejercicio resuelto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Preguntas. Yo no, licenciado. Todo bien. Bueno, los demás compañeros. No, todo bien. Ok, vaya. Pasamos entonces al siguiente. Vaya, en este ejercicio se nos da una figura donde nos dicen que ABCD es un paralelogramo, el AECF también es un paralelogramo y nos piden demostrar que el BEDF, que es el que está punteado, también es un paralelogramo. Entonces, aquí lo que hay que tener claro, este ejercicio está particularmente bien sencillo. Lo que hay que tener claro es algunas de las propiedades fundamentales de un paralelogramo. Por ejemplo, sabemos que los lados opuestos, los ángulos opuestos son iguales, los lados opuestos son iguales, los lados opuestos son paralelos, las diagonales también se cortan en el punto medio, todo ese tipo de situaciones tenemos que tomarlas en cuenta. Entonces, bien,
¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Cómo podemos dar inicio al ejercicio? Ajá. ¿Alguna sugerencia? ¿Podríamos usar las congruencias, licenciado? O sea, o enfocarnos en los triángulos que se forman. Congruencia. Pero vaya, para usar congruencia primero necesita definir y tener claro qué es lo que quiere conseguir. O sea, es decir, usted puede usar congruencia, pero ¿cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que busca demostrar? Demostrar que algunos ángulos cumplen alguna condición o que algunos lados cumplen alguna condición, no sé. Veamos, Ahí hay que, veámoslo. ahí hay que Ajá, demostrar que el BD, BDF es un paralelogramo también. correcto. En ese caso, sería, digo yo que sería de buscarlo el ángulo de los ángulos. Por congruencia creo que, pero el problema es que no tienen puntos para demostrar que el triangulito que se forma en el punto B y en el punto D serían congruentes para que los ángulos fueran iguales. Vaya, pero eso es viéndolo desde el punto de vista que quieran probar que los ángulos opuestos son iguales. Me imagino que por ahí va la idea, ¿verdad? Sí, correcto. Vaya, pero ¿qué otra forma tienen? ¿Qué otra forma hay para probar que unos 4 puntos forman un paralelogramo? La otra alternativa es que ustedes tracen las diagonales de dicho paralelogramo y demuestren que las diagonales se bisecan. Se Si las disecan, diagonales se correcto. bisecan, entonces, es decir, se tocan en su punto medio, entonces la figura en cuestión es un paralelogramo. ¿Y qué es lo que tenemos en esta figura? Bueno, nos dan dos figuras que ya son paralelogramos, el ABCD y el ASF. Veamos el ABCD. Por ser paralelogramo significa que si yo trazo las diagonales del ABCD, que son las que estoy trazando ahorita en azul, esas dos diagonales se cortan en un punto donde se bisecan. Sí, ¿verdad? Esas son propiedades de paralelogramo, es decir, que este segmento es igual con este y que este es igual con este. Se bisecan. Que son iguales los cuatro, podría ser si fuese un cuadrado. No hay que asumirlo porque no nos dice nada. Solamente se bisecan. Entonces, ¿qué pasa ahora con el otro cuadrilátero que nos dan? El AECF. Trazamos de F a E, esta es una diagonal, y trazamos de A, vamos a ver, de A a C, que es la misma que anteriormente ya se trazó, la otra diagonal, la misma del paso anterior, ¿no? Ahí está. También se bisecan. Lic, Diga, dice Ángel que al trazar diagonales se bisecan en un mismo punto todos, dice. sí, correcto, correcto. Es lo que estamos ilustrando acá, que cuando usted traza las diagonales de los dos que ya sabe que son paralelogramos, entonces ya sabe que se van a tocar en un punto donde se bisecan. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que una vez trazadas todas estas diagonales, si nos enfocamos en las del punteado, tengamos en cuenta que BD y EF son las diagonales del cuadrilátero BEDF.
o sea, son las diagonales del que nosotros queremos probar que en efecto es un paralelogramo, el que está punteado. Entonces, estas diagonales, según los dibujos, BD y EF se están cortando todas en un mismo punto y estas dos BD y EF se bisecan. BD y EF se bisecan. Eso lo sabemos porque, si bien es cierto, son las diagonales del que queremos demostrar que es el que está punteado, pero también BD y EF son diagonales de los otros que ya sabemos que son paralelogramos. Así que se bisecan en un mismo punto, y como estas dos se bisecan, entonces nos queda más que BE de F también sea un paralelogramo. BD y EF, BDEF es paralelogramo. Y ahí terminó el ejercicio. Como les decía, este estaba bastante tranquilo. Simplemente era cuestión de escoger la propiedad adecuada. No necesita mayores trazos, necesita nada más una justificación corta pero clara. ¿Se entendió? Sí, licenciado. Vaya, los demás. Salió fácil, ¿verdad? Los demás, muchachos, preguntas. ¿No? Pues continuamos con el siguiente entonces. Vaya, este nos dice que en un triángulo ABC, M y N son los puntos medios de AB y BC respectivamente. Si las distancias A, M y N a una recta exterior son 7, 9 y 6, hallar la distancia a dicha recta del punto medio de AC. Bien, este necesita nuevamente un dibujo, hay que construirlo. Así que primero vamos a hacer un triángulo ABC. No nos dice cómo es el triángulo, así que no podemos suponer que sea isósceles, que sea equilátero, ni nada por el estilo. Vamos a graficar entonces un triángulo cualquiera. Por acá. Y por acá. Vale. Ahí tenemos nuestro triángulo ABC. A, B, C. M y N son los puntos medios de AB y de BC. Así que vamos a colocar los puntos medios de AB por acá y de BC por acá. Simbólicamente los puntos medios. Si las distancias de A, de M y de N a una recta exterior son 7, 9 y 6 respectivamente, hallar la distancia de la recta al punto medio de AC. Bueno, trazamos una recta exterior a nuestro triángulo, lo voy a trazar por acá. Una recta fuera del triángulo, y entonces sacamos las distancias de cada uno de los puntos a la recta exterior. Nos mencionan una distancia del punto A a la recta, por acá. Nos mencionan la distancia del punto M también a la recta, por aquí. Y nos mencionan la distancia de N también a la recta. Trazamos esta línea. Vale. Tenemos esos tres segmentos. La primera distancia nos dice que vale 7. La segunda distancia nos dice que vale 9. Y la tercera que nos dan nos dice que vale 6. Y nos piden hallar la distancia
de la recta exterior que hemos trazado en azul al punto medio de AC. Entonces, ubicamos para nuestro caso el punto medio de AC simbólicamente por acá. Punto medio de AC. Supongamos que este punto yo le llamo H y nos piden pues cuánto vale la distancia de este H a la recta. Ese es, digámoslo así, el X que el ejercicio nos pide encontrar. Ese segmento. Bueno, ¿qué podemos hacer para calcular ese valor de X? Podemos jugar con las siguientes construcciones. Si nosotros, así como hemos trazado esas distancias, recuerden que las distancias están dados por segmentos de recta que caen perpendicularmente sobre una recta. Podemos hacer los mismos trazos, pero desde el vértice B, que no nos dan cuál es la distancia, y desde el vértice C, para tener una sola figura, de esta manera. Entonces, ¿qué podemos usar nosotros para resolver este ejercicio? Ocupemos puntos, por ejemplo, ABC, MN, le voy a colocar yo aquí abajo algunos puntos donde caen las distancias, P, Q, le voy a poner a este R, S, T y U, a los puntos donde caen los segmentos que he dibujado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que como estos son distancias, repito, y son distancias que caen de forma perpendicular, así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de distancias de puntos a rectas, las distancias se representan por líneas que caen perpendicularmente. Entonces, notemos que el A, P, Q, PRB, el APRB, APRB es un trapecio. El APRB es un trapecio, donde M es punto medio, lo que significa que el segmento MQ es lo que llamamos base media. Correcto. ¿Por qué? Porque el M es punto medio de AB y como cae perpendicularmente sobre la recta, el Q también será punto medio de PR. Entonces, MQ es base media y esto nos lleva a la conclusión que el teorema de la base media nos dice que la base media de un trapecio es igual a la semisuma de las bases del trapecio, o lo que es lo mismo, la base media es igual a la suma de las bases, base mayor más base menor, dividida entre 2. Entonces tendríamos que la base media, que es 9, sería igual a 7, que es la base menor en este trapecio, más el segmento BR dividido entre 2. Y esto nos origina que tenemos 18 es igual a 7 más el segmento BR y por lo tanto el segmento BR terminará siendo 11. Ya tenemos el dato entonces del primer segmento que se dibujó en color verde, que es de 11. No sé si se entiende la forma como se sacó ese 11. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? La pregunta de la recta de abajo. Ajá. Se traza ¿por qué? Para buscar las distancias. Bueno, es que el enunciado le dice que las distancias de AMN a una recta exterior son 7, 9 y 6. Entonces hay que trazar una recta exterior al triángulo, una que pase por fuera. Ah, bueno, gracias. Ahí también yo la he puesto de forma horizontal, pero la línea puede ir de manera oblicua, ¿verdad? No hay problema. Solo que si va oblicua, las líneas rectas que he trazado yo aquí, que son verticales,
irían también oblicuas, siempre formando un ángulo de 90 con la que se trace. Es decir, bien podría hacer caso también que la recta hubiera quedado así, ¿verdad? Así, como la que estoy, como la que Y estoy. Ángel que no entendió eso de la línea, ¿De eso la de qué? la base media. Vaya, lo que pasa es que en un trapecio, voy a hacer el dibujo por aquí aparte. Cuando nosotros tenemos un trapecio, este es un trapecio en forma general. El que tenemos en el caso del ejercicio es un trapecio rectángulo, pero igual aplica. Si nosotros tenemos los puntos medios de los lados no paralelos y los unimos, pero los puntos medios, el teorema de la base media o mediana para un trapecio dice que esta longitud, digamos P, que es la base media, es igual a la suma de la base mayor, que es la base de abajo, más la base menor, que es la de arriba, entre 2. Eso nos dice el teorema de la base media. La base media es igual a la semisuma de la base mayor más la base menor entre 2. Lo que pasa que, insisto, creo que como no han leído el material todavía a conciencia, ahí está ese teorema para la parte de trapecios. El segmento de en medio es igual a la suma de los dos segmentos de los extremos dividida por 2, que es lo que he planteado acá. El segmento de en medio, que vale 9, es igual a la suma de 7 más BR entre 2. Estoy hablando del trapecio APRB específicamente. Y es importante que se entienda el teorema porque el ejercicio en sí lleva la aplicación de este teorema en más de una ocasión. Bueno, de hecho se va a aplicar 3 veces. Entonces, con eso podemos ocupar ese mismo criterio de la base media para el trapecio CURB. Para el trapecio, perdón. CURB. Correcto. La base CURB media también es trapecio. NT. Ajá. Y como ya el ejercicio le dice que el N es punto medio de BC y por las perpendiculares trazadas, T también sería punto medio de RU. Lo que significa que en este trapecio la recta NT es la base media. CURB es trapecio donde NT es base media y esto nos lleva al hecho de que el NT, que vale 6, sería igual a CU más 11 sobre 2. Haciendo un pequeño despeje queda 12 es igual a CU más 11 y por lo tanto CU vale 1. Ya con eso entonces hemos llegado a que CU vale 1, que es el último segmento que nosotros estábamos sacando. Entonces, nuevamente es repetir lo de la base media, solo que ahora para el trapecio CURB. Acá. Por último, tenemos, si vemos aquí abajo, el APUC o el CUPA, como lo quieran ver. Lo voy a escribir aquí en un costado, al lado izquierdo. El CUPA también es trapecio. Ahí la base media sería HS, Correcto. Donde que es la que vamos a HS es la base media, exacto. HS es la base media, porque H ya me dicen que es el punto, bueno, H yo le puse el nombre H, pero este es el punto medio de AC, y por la perpendicularidad, ese sería el punto medio de PQ, y entonces por base media, X sería igual a la suma de 7 más 1 sobre 2, resultando que X vale 4.
Y entonces el ejercicio al final lleva una parte muy importante de la construcción del problema y la otra es la aplicación 3 veces del teorema de la base media. Insisto en el hecho de que el trazo original de la recta exterior que me preguntaban, yo lo he colocado aquí de forma horizontal. Bueno, aparentemente está de forma horizontal, pero podría quedar también de forma oblicua, no hay ningún problema. Siempre y cuando no asuman datos que el ejercicio no le da, no pasa nada. Así que en esto constaba el ejercicio, aplicar 3 veces el teorema de la base media. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Yo no, licenciado. Bueno, pasamos entonces al último. Ahora, creo que en la medida vamos avanzando se pueden dar cuenta que los ejercicios no están largos, no están complicados, pero insisto, requieren un buen manejo de las propiedades del cuadrilátero. Vean cómo en el primero, bueno, propiedades de un cuadrado combinado con triángulos. En el segundo que hicimos, propiedades de un paralelogramo combinadas con triángulos. El tercero, igual, las propiedades de un paralelogramo, propiedades de cuadriláteros, ahora las propiedades del trapecio, propiedades de un rombo, todo eso hay que tenerlo muy presente. Bien, pasamos al último. En un trapecio ABCD, AB es paralelo, perdón, a CD, AB vale 5, BC vale 12 y el ángulo B es igual a 2 veces el ángulo C. El ángulo D. Hallar el valor del ángulo del segmento CD, perdón. Entonces le mencionan primero un trapecio. El primer dato AB paralelo a CD es que le va a servir para saber identificar cuáles son los lados que van a ser paralelos. Entonces hacemos el trazo. Aquí vamos a poner este por acá. Aquí. Y este acá. Un dato importante, el ejercicio no dice qué tipo de trapecio es, en el sentido que cuando lean el material van a identificar que hay varios tipos de trapecios. El trapecio común y corriente, que no cumple nada más que tiene una pareja de lados paralelos. Está el trapecio isósceles, que es aquel donde los lados que no son paralelos, que serían estos dos, pues son iguales. Está el trapecio rectángulo, que es el que usamos en el ejercicio anterior porque había un ángulo de 90. Pero no nos dice nada de eso, solo nos dice que es un trapecio común y corriente. Así que tenemos AB, tenemos AB y por acá le vamos a colocar CD. Podríamos colocar las letras de otra forma, pero además nos dicen que AB y CD son los lados paralelos. También nos dan como dato que AB mide 5, toda la base mayor mide 5. En este caso le he puesto yo que esa es la base mayor, ¿verdad? No sé. Y el BC mide 2. No es necesario que las medidas o los datos coincidan con su dibujo, en el sentido que aquí pueden notar que me ha quedado más grande el lado AB que vale 5 que el lado BC que mide 12, pero esto solamente es representativo. El ángulo B me dicen que es igual a 2 veces el ángulo D. Así es que podríamos llamarle nosotros al ángulo D, podemos llamarle alfa, y por ende el ángulo B sería 2 alfa. Nos piden hallar el valor de CD. ¿Alguna sugerencia con la cual podemos empezar el ejercicio?
Podemos dividir el trapecio trazando una diagonal para tener dos triángulos. ¿Perdón? Trazar una diagonal para tener dos triángulos. ¿Cuál diagonal trazaría? Trazaría AC y podría ocupar el teorema de Pitágoras. No. Lo que pasa es que para el teorema de Pitágoras necesita un triángulo rectángulo. Pero sí podríamos trazar la diagonal AC. Desde A, sí se puede. Y ahí tendríamos... ¿qué fue? Ajá. Permítame, estoy analizando ahí un poquito. Vaya, analicémoslo. Este ya es el último que vamos a trabajar en la tutoría, así que les voy a dar tiempito de que lo piensen un rato. Podríamos trazar una paralela. ¿A quién? Podría ser entre, quiero ver. Porque lo que queremos saber es de Seba. Exacto. Una paralela que sea igual a DA entre C. Digo yo, pues más o menos. Usted dice una paralela partiendo de C. De acá. Algo así. Exacto, más o menos, digo yo, para poder sacar, digamos, lo que está diciendo Claudia. ¿Así? Exacto, acordémonos que ahí podemos, el lado entre A y B tiene 5, ¿va? Correcto. Creo que hay que restarle allí, ponerle, digamos, una letra en ese punto, en ese ángulo. Vale, vamos a ver. Ordenándonos, tendríamos esto. Llamémosle a este un punto P. Tendríamos que toda la parte de abajo vale 5 para ordenarnos un poco. ¿Estamos bien ahí? Vaya, si se ha trazado, como nos dijo el compañero, se traza CP paralelo al AD. O sea, ya ese es un trazo conveniente que nosotros estamos haciendo. Estamos suponiendo que estamos trazando una paralela. Eso significa que el ADCP entonces sería paralelogramo, ¿verdad? Sería un paralelogramo. Y si fuese un paralelogramo, significaría que este lado, por ejemplo, tendría que ser alfa, por ser opuestos, ¿cierto? Cabal, yo así pensaría, y supuestamente donde está el ángulo A y el ángulo C sería teta. Este de acá. Ese. Cabal. Ajá.
entonces? El ángulo opuesto sería teta A. ¿Va? Correcto, aquí tendríamos teta. ¿Y con eso qué logramos? ¿Salimos de algo o no salimos de nada? Ligi, si trazamos la dice para que se corten y armar los 4 triángulos entre A y C y D y B. Pero no sé qué tanto funciona. Si quieren, hagamos una cosa. Tratemos de hacer para visualizar mejor. Lo del trazo de la paralela me parece una buena idea, pero quizás no nos funciona tanto porque el dibujo también no concuerda mucho con los datos. Tratemos de hacer un dibujo que sea más coherente. Vamos a ver. ¿A qué me refiero con más coherente? Pues a que el lado CD que mide 12, pues en efecto sea así. Vamos a ver. Tenemos que AB es paralela a CD. Supongamos que voy a trazar aquí un lado. Luego por acá uno que sea más grande. Voy a suponer que este es el pequeño. Para acá uno más grande. Luego otro por acá. Y por último este. Vale. Más o menos aquí sí creo que ya cuadra un poco más los datos. Le vamos a poner entonces a este que sea mi... A ver. Que vale 5. El BC que sea este que vale 12. Y aquí tenemos el CD. Ya aquí ya pega un poco más por el hecho de que el BC en efecto sí se ve mayor que el AB. Tal vez ya haciendo un dibujo con los datos un poco más semejantes a la realidad nos pegue. El ángulo B, en este caso, es igual a 2 veces, supongamos que este es alfa y este sería 2 veces alfa, por acá. Vaya, así como está bajo la idea de la recta paralela, ¿dónde conviene, así como nos ha quedado el dibujo, trazarlo de la paralela que dijo el compañero anteriormente? Sería una paralela entre BC, o sea, de A, que parta de A, Correcto. porque así tendríamos el valor de 12. Sí. En este caso nos conviene, siguiendo la idea del compañero, una paralela pero trazada desde el vértice A. O sea, trazada desde acá, paralela a BC, quizás por aquí. Digamos que este es el punto P. Entonces decimos, se traza AP paralela a BC. Y por ser paralela, pues este ángulo de aquí sería 2 veces alfa, el ángulo APC. Por opuestos en un paralelogramo, ya que el ABCP es paralelogramo. Entonces ahí tenemos ángulos opuestos de 2 alfa. Y ahora, ¿qué otra información podemos sacar de ahí? Fijémonos en el ángulo, en que el ángulo APC es exterior al triángulo ADP. Entre el segmento PC valdría 5 si fuera al lado opuesto. Exacto.
El PC sería 5 por ser un paralelogramo. PC Ah, vale 5. y entre el segmento AP sería 12. Opuesto, digamos, también. Sí, este de aquí valdría 12. Pero como nos están pidiendo CD, ya tenemos que todo Le el segmento de podemos abajo, X. tenemos que una parte 5, nos hace falta el DP, digamos, que es que supongamos que todo esto es un X. Entonces el CD es X más 5. Por los datos del ejercicio, ya a estas alturas tenemos que tener una intuición de más o menos cuánto nos debería dar X. No tenemos mayores datos más que X, probablemente tendría que ser 12, ¿verdad? La cosa es cómo se demuestra que es 12, y es a lo que voy acá. Este ángulo APC, que es de 2 alfa, es exterior al triángulo ADP. Entonces, en la tutoría presencial 2 y en las virtuales hemos insistido mucho en que un ángulo exterior a un triángulo es igual a ¿qué? A la A la suma suma de los ángulos A la internos. suma de los dos ángulos no adyacentes a él. Entonces, este 2 alfa tiene que ser igual a la suma del ángulo en D con el ángulo en A. El ángulo en D es alfa, entonces no queda más que el ángulo en A tiene que ser obligadamente alfa. El ángulo ¿por qué? Porque la suma de ellos dos va a dar en efecto 2 alfa. Y esto Y lo que como significa... que es un triángulo isósceles, por lo Exacto. tanto los lados miden lo mismo. El ángulo ADP es isósceles. Y al ser isósceles significa que el segmento de P, que es al que le he llamado X, vale 12. Este valdría 12. Y ya con eso llegamos a la conclusión de que CD es en efecto 12 más 5 y esto es 17. Ahí tendríamos entonces nuestra solución. Ahora, este ejercicio es, así ya se ve bien tranquilo, ¿verdad? Pero deja una enseñanza que también hay que tomarla en cuenta, y es que lo importante que es hacer un dibujo que se asemeje lo más real posible a la información que nos dan. Porque si se fijan, el primer planteamiento que hicimos era un dibujo válido, pero no se asemejaba a las dimensiones que nos daban, lo que significa que no íbamos a sacar una conclusión muy buena, a pesar de que la idea de trazar la paralela sí era una buena sugerencia. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? X igual a 12. No, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno, entonces esto sería todo. Hasta aquí llegamos con la tutoría. Estos son los ejercicios que estaban planificados para el día de hoy. No hay todavía información, por si tienen la duda, ¿verdad? Referente a la metodología para el examen parcial. Eso estamos todavía pendientes, pero a la hora de saberlo yo se las hago llegar. Por mi parte esto es todo. Gracias por la atención prestada, y si tienen alguna duda, yo me voy a encargar de trabajar con que tengan lista la grabación entre hoy y mañana, tanto de esta como de las 2 tutorías virtuales pasadas, y pues les agradezco la atención. Licenciado, disculpe, Diga. al ángulo A, ¿por qué le puso teta? Ahí me perdí en un rato. No le he puesto teta.